de contar con un hombre tan estructurado. Él es ingeniero electrónico, especialista en gerencia de proyectos y llegó a Gano Excel hace aproximadamente 5 años para otorgar todo el profesionalismo que puede entregar una persona que en el mundo tradicional es catalogado como un profesional exitoso. Por favor, ayúdenme a recibir al logro ejecutivo Julián Mejía. Buenos días para todos. No, ya después de esa edificación que dice uno, por Dios, ya uno queda como que digo, o sea, con qué nivel de expectativa de pronto puede estar usted diciendo, no, es que es uno de los oros, es que, pero no, muchas gracias Nati por esa tremenda edificación, sale uno como todo empoderado, como si le fuera a hablar, mejor dicho, a los próximos diamantes de Medellín. Así es. Bueno, muchachos, para mí es un placer estar en esta mañana con ustedes porque sé que hoy no es un sábado común y corriente, porque muchas personas, como dice Nati, están probablemente descansando, eligieron hoy quedarse durmiendo, de pronto salieron de viaje, pero hoy que usted está aquí, yo le voy a hacer unos regalos muy especiales, porque hoy quiero que cada uno de ustedes se haga consciente de realmente dónde estamos, o sea, de realmente qué es lo que va a pasar con la economía, porque muchas veces la información nos la dan, pero muchas veces no somos conscientes de realmente qué es lo que va a pasar en unos años. Y hoy yo con información le voy a contar qué es lo que va a pasar en unos años, para que usted entienda que no es una opción, o sea, no es que tomemos esta oportunidad y de pronto salgamos a hacerlo como una opción, o de pronto miremos a ver cómo nos va a ir en este negocio, o de pronto miremos si, pues no sé, si lo hacemos o no lo hacemos, sino que es cuestión, muchachos, de responsabilidad entregar este negocio a muchísimas personas. Hoy ustedes van a entender por qué es cuestión de responsabilidad hacer este negocio y entregarle esta oportunidad a las demás personas, porque hoy lo voy a hacer consciente, o le voy a ayudar a tomar conciencia de que realmente la oportunidad que tenemos hoy, todo el mundo la debe tener en las manos, por lo que va a pasar en los siguientes años. Entonces arranquemos. Y quiero hacerte esta pregunta, y es, si tuvieras información clasificada de que algo va a ocurrir, ¿te quedarías callado o correrías a avisarle a toda tu familia, a tu entorno, que esto va a pasar? Y les pongo un ejemplo. Si hubiera una manera en cómo descifrar que, por ejemplo, mañana va a haber, no sé, un temblor o un terremoto, y usted ya tiene la información clasificada de eso, ¿usted correría a entregársela a su familia, a sus amigos o no? Probablemente sí, ¿cierto? Porque uno con una información de esas, uno dice, Dios mío, tengo que entregarle esto a estas personas. O si de pronto te dieran información clasificada de que va a haber una crisis a nivel financiero este año y que X banco se va a quebrar, ¿correrías a avisarle a tu familia que saque la plata de ese banco para que no le vaya a perder o no? Probablemente sí, ¿cierto? Hoy yo les voy a entregar esa información clasificada para que ustedes no salgan de aquí tomando este negocio de pronto, a veces como yo lo tomaba antes, no lo tomaba muy en serio, a veces me daba pereza realizar las acciones, me daba pereza a veces venir a una academia, pero con esta información que les voy a dar, muchachos, yo sé que a más de uno le va a quedar claro que hay que salir corriendo a entregar esta oportunidad. Y para empezar quiero ponerles un ejemplo de una película que hace poco tuve la oportunidad de ver, y es una película, muchachos, pues no sé si se la han visto, tampoco es necesario que se la vean, si se la quieren ver está bien, y esta película se llama La Gran Apuesta. ¿Qué tiene la película, muchachos, o qué cuenta esa película? Ustedes recuerdan que en el 2008 más o menos hubo una crisis económica mundial, ¿o no? Una crisis financiera impresionante. Y en esta película, que es una película un poco diferente, tiene muy buenos actores incluso, cuentan cuál fue la verdadera historia o de dónde se gestó esa crisis económica que arrancó en Estados Unidos y que afectó la mayoría de economía a nivel mundial. ¿Cómo es la historia? Voy a tratar de resumírsela y probablemente haya datos en los que falle, pero voy
voy a mostrarle, voy a intentar de que entiendas bien esto. Y es que en Estados Unidos, hace algún tiempo, las personas que trabajaban en los bancos empezaron a prestarle dinero a las personas para que compraran vivienda. Eso es normal, que uno preste para comprar una casa, ¿cierto? Entonces ellos prestaban dinero sobre hipotecas, es decir, si la persona dejaba de pagar la casa, pues la casa era del banco, eso también pasa acá, y se supone que ese es uno, digamos, de las partes en que los bancos confían más en la parte financiera, en prestarle a una persona para vivienda, porque si la persona deja de pagar, pues el banco se queda con la vivienda, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó? Que esos asesores de los bancos, esos asesores financieros, empezaron a prestar a diestra y siniestra. ¿Por qué? Por ganarse una comisión. O sea, empezaron a ganarse comisiones por prestar dinero para los hogares, porque era prácticamente uno de los préstamos más seguros que habían para los bancos. ¿Qué empezó a pasar, muchachos? Que las personas a las cuales les prestaban el dinero eran personas que no tenían capacidad económica, eran personas que estaban desempleadas, personas que ya iban a perder el empleo, personas que tenían una economía muy mala. Y hubo unas personas, estos son como los 4 que se dieron cuenta, pero hubo más personas, solo que ellos fueron los principales, y empezaron a mirar que había un incumplimiento por pago de hipoteca, es decir, que habían muchas personas que estaban empezando a incumplir ese pago de esa deuda de la casa, y empezaron a hacer proyecciones, y se dieron cuenta, eso fue como en el 2006, y se dieron cuenta que en el 2008 aproximadamente, esa burbuja inmobiliaria iba a estallar, es decir, que el incumplimiento por pagos de hipotecas iba a ser demasiado grande y que por ende todo iba a ser como si fuera una caída de dominó, que empiezan a caerse todas las fichas. Estas personas se dieron cuenta y empezaron a decirle a los bancos, a decirle a la gente, mire, esto se va a caer, va a haber un declive financiero. Los bancos se reían de ellos porque decían, pues es imposible, o sea, nunca ha habido una recesión económica por esto, o nunca el sector inmobiliario ha sufrido una caída porque es el negocio más seguro que hay. Pues yo creo que aquí todos también lo pensamos, que la parte de propiedad raíz es el negocio más seguro, los bancos también lo piensan, y ellos compraron unos seguros por impagos de esas hipotecas, es decir, compraron un seguro a los bancos, le entregaron mucho dinero a los bancos para que le dieran un seguro por si había incumplimiento en los pagos de hipoteca. Eso nadie lo compra, es más, yo creo que nunca lo habíamos oído, como que más que un seguro porque no paguen la hipoteca. Los bancos se reían de ellos y le decían como, pues, qué boba, qué seguro tan bobo estás comprando, pero pase para acá la plata. Pues el banco no se va, o sea, dice, no, hágale, yo la recibo, pero eran riéndose. Ahora, cuando empezó a pasar esa crisis, hubo muchas personas que se quedaron sin hogar porque ya eran tantas personas que no podían pagar su casa, que muchas personas se quedaron sin hogar, muchas personas perdieron su casa y el banco no sabía qué hacer con tantas casas. Entonces también se empezaron a quebrar los bancos. Ustedes se imaginan, muchachos, un banco quebrado. O sea, ustedes se imaginan un banco reconocido de acá del país, uno que ustedes digan, este es uno de los bancos más reconocidos, y que diga, estoy en bancarrota, y que la plata que uno probablemente puso ahí, el día de mañana ya no esté. Entonces, ¿cuántas personas se vieron afectadas por eso? Por eso hubo una crisis mundial en el tema financiero. Ahora, ¿quiénes fueron las personas que se dieron cuenta de eso y que generaron una gran oportunidad, o sea, que generaron mucho dinero a través de esa crisis? Esas personas que tenían la información, que probablemente la gente afuera no le creía, probablemente la gente afuera, los del montón, el promedio, les decía, no, es que eso, pues, o sea, la parte inmobiliaria es muy segura, yo no le creo, se reían. ¿A alguno le ha pasado en el negocio que dice, sí, esas bobadas, de redes, esas bobadas? ¿Por qué? Porque la mayoría de gente afuera, el promedio, no tiene la información que ustedes van a recibir hoy. Esta información que yo les voy a dar, hagan de cuenta que es la información que estos sujetos tenían en la parte inmobiliaria 2 años antes. Y si usted se entera que va a haber una crisis en X parte, pues obviamente usted toma cartas en el asunto. Eso es lo que yo les voy a mostrar hoy. O sea, los voy a hacer partícipes. O sea, los voy a poner como si fueran estas 4 personas que van a tener una información clasificada
porque las personas afuera, esta información que yo les voy a dar, probablemente en las universidades y en los hogares nunca se las han enseñado, pero hoy en día ustedes las van a tener. Hay cosas que ya hemos escuchado, pero probablemente otras que no, por eso quiero que todos quedemos con esta información. Ahora, ¿alguna vez se han preguntado de dónde salió el sistema educativo? No, alguien se lo ha preguntado. Yo creo que acá los socios de pronto ya algunos han escuchado cosas, pero probablemente las personas de afuera nunca se lo han preguntado. Hace poco que estaba haciendo algunas presentaciones, algunos coffee breaks, algunas presentaciones del negocio, le preguntaba a las personas eso, hice el ensayo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez de dónde salió esa vaina del sistema educativo? Y la gente queda como que, ¿yo para qué me va a preguntar esa bobada? No, yo simplemente voy a estudiar. Y adivinen qué pasa, muchachos, la mayoría de gente no sabe de dónde salió eso. Salió en 1917 por un grupo de empresarios y el Estado que se dieron cuenta que había desabastecimiento en las fábricas de personal capacitado. Es decir, en las empresas, en las fábricas, necesitaban gente capacitada para operar las máquinas, para la parte tecnológica, para la parte administrativa, es decir, para todo lo que conocemos que se hace en una fábrica. En ese momento nació el sistema educativo y nació porque los empresarios necesitaban empleados para que operaran sus fábricas. Eso hasta ahí es demasiado lógico y yo creo que la mayoría de personas que fuimos a la universidad o que vamos a la universidad entendemos eso. La mayoría de personas salen capacitadas para ir a una empresa a trabajar. ¿Por qué? Porque el sistema educativo se hizo precisamente para eso, para formar personas. De hecho, en el sistema educativo cuando empezó, pues empezaron a ponerle ciertos tipos de reglas que se asemejaran con lo que iban a cumplir en las empresas. ¿Cómo así que se asemejara? Que esas personas cumplieran unas reglas, cumplieran unos horarios, salieran a almorzar a X horas, en fin. Yo sé que eso ya lo hemos escuchado acá, pero quiero hacerlos conscientes de eso. Los empresarios necesitan de empleados bien educados o bien formados para que estén en las empresas. Hasta ahí todo muy claro. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Ya voy a ahondar más en eso. Que empezó a haber un cambio o una transición en varios sectores de la economía. En la economía que antes conocíamos, o de pronto en lo que pasaba antes, con lo que antes se compraban 10 huevos, hoy en día solamente se compra un huevito, ¿cierto? Entonces el peso tiene, digamos, una pérdida de valor. Ahora, lo que antes ganaba una persona en su salario tradicional le alcanzaba para sostener una familia. ¿Alguien conocía esa realidad? Que el papá era el único que trabajaba. O sea, que vivíamos con mucha mamá y poco papá. O sea, es decir, teníamos la calidad de formación de la mamá, porque no trabajaba, solamente con un ingreso todo se sostenía. Hasta ahí todo muy claro. Todos sabemos, muchachos, que hoy en día pues eso no pasa. Hoy en día las familias tienen que tener varios chorros de ingresos, es decir, con un solo ingreso las personas no viven. Normalmente en la familia ya todos tienen que trabajar. O sea, antes era solo el papá, ya tiene que ser el papá, la mamá, el hijo, y todos tienen que generar sus ingresos. Incluso si el hijo va a la universidad, en la mayoría de los hogares el hijo también tiene que trabajar para sostener sus gastos. Eso se da por la pérdida de valor del peso. ¿Listo? Ahora, en la parte social, ¿qué empezó a pasar, muchachos? Nos volvimos una sociedad de consumismo. ¿Cómo así que de consumismo? Que hoy en día todo lo que viene nuevo, todo lo que viene como nuevo en la actualidad, pues todo lo queremos tener. Todos queremos tener el último celular, el último televisor, el último carro. Y eso se nos da, ¿por qué? Porque fuimos programados para ser una sociedad de consumo. Fuimos programados para querer siempre lo mejor, porque lo que nos venden en redes sociales, lo que nos venden en televisión es precisamente estar siempre actualizado, estar en la onda, ¿sí o qué? A todos nos ha pasado que queremos estar bien. Ojo, eso no tiene nada de malo, pero antes no pasaba eso. O sea, antes, como no había la comunicación que hay hoy en día, pues antes a una persona no le importaba si tenía una camiseta de marca tal o de marca tal, sino que simplemente se vestía con lo que había. No necesitaba consumir. Ahora, todo el sistema se hizo para consumir, es decir, incluso las fábricas. Yo, que soy ingeniero electrónico, muchachos, alguna vez un profesor en una clase me dijo, es que antes las bombillas eléctricas las fabricaban para que duraran para toda la vida. Es decir, jamás
había que cambiar una bombilla eléctrica, nunca, o sea, inicialmente fueron fabricadas para que nunca se tuvieran que cambiar, pero las industrias se dieron cuenta que si no había un recambio, pues la industria se acababa. O sea, si usted compra una bombilla que toda la vida le dure, cuando, o sea, no la vuelve a comprar, y como no la vuelve a comprar, pues la empresa perece. Por eso todo lo que hoy en día consumimos, o la mayoría de cosas, son desechables. En 2, 3, 5 años requieren un cambio de tecnología, y el mismo sistema te va llevando a que cambies la tecnología. Y les pongo un caso de ejemplo. Yo compré un celular, y ese celular funcionaba muy bien hasta que le hice una actualización en el software. Cuando le hice la actualización en el software, la cámara empezó a perder como nitidez, la batería se empezó a gastar un poquito más, y eso no lo hacen muchachos como ay no, el software pues lo hizo así, o el teléfono se está dañando. No, el teléfono puede estar nuevo, muchachos, pero la programación que se hace desde el software incluso sirve para que tú tengas que cambiar el celular y digas: qué pereza este celular tan lento, yo quiero cambiarlo por otro. Requiere un recambio. Entonces estamos en una sociedad de consumo. ¿Qué hace eso? Que la gente se endeude muchísimo más. Ustedes sabían que si en un país no hay deuda, la economía muere en ese país. Tiene que haber deuda, muchachos. Por eso lo que quiere el sistema es que la mayoría de personas consuman mucho, quieran estar como la otra persona, para que se genere esa deuda y las personas tengan que pagar intereses muchísimo tiempo y el sistema se pueda sostener. Ahora, en la parte de educación, antes, muchachos, funcionaba que una persona se graduaba como un profesional y había tantas oportunidades que la persona conseguía un muy buen empleo y le pagaban muy bien. Hoy en día graduarse de la universidad es como graduarse de bachiller hace 20 años, es decir, no tiene ninguna garantía. Usted se gradúa como un profesional hoy en día, y yo sé que afuera sale uno al mercado y probablemente salgas a conseguir un empleo, y ese empleo te pagan no lo que mereces, sino lo que te toca. ¿Por qué? Porque hay una sobreoferta de profesionales, hay una sobreoferta de personas que están buscando empleo. Muchachos, yo les tengo un dato muy sencillo, y es que de aquí a los próximos 30 años, según la UNESCO, se van a graduar la totalidad de profesionales que se han graduado de aquí para atrás en toda la historia de la humanidad. Es decir, que se van a graduar demasiados profesionales y no va a haber tanto empleo, y ahorita les explico por qué. Y el otro dato estadístico lo vemos aquí en los eventos semanales, y es que el 47% de las profesiones que hoy en día se estudian, en 10 años ya van a ser obsoletas. Y les voy a explicar por qué. Pensé que era que estaba tronando. Les voy a explicar por qué, muchachos. Esto se da porque el cambio en el conocimiento todos los días se renueva. Es decir, hay un cambio tecnológico y hay un cambio de conocimiento que se renueva cada 18 horas. Antes, cuando había un cambio tecnológico o cuando había un cambio en el conocimiento, se demoraba 10, 15, 20 años, y por esto las universidades tenían la posibilidad de cambiar su pensum para ese nuevo conocimiento o esa nueva tecnología, y empezaban a formar profesionales que sirvieran para ese momento. Como hoy en día el mundo está en una evolución demasiado constante, pues las universidades es prácticamente imposible que renueven su pensum cada día, o sea, no se puede. Por eso hoy en día hay universidades que están dando carreras que en 10 años ya no van a existir, ya van a ser obsoletas, porque van a ser sustituidas por un software. Eso antes no pasaba, muchachos. Y voy a hacer un énfasis en la parte del empleo, y es que, como les decía antes, o como les decía ahorita, pues hoy en día cuando uno se va a emplear, como hay una sobreoferta de profesionales, adivine qué pasa cuando hay un exceso de oferta de un bien. ¿Qué pasa con ese bien? Empieza a bajar el precio, empieza a bajar el precio. No es lógico totalmente que si hay muchos profesionales y afuera se necesitan la misma cantidad de personas, pues si tú no haces ese trabajo por ese dinero, hay 500 afuera esperando por ese mismo puesto. Por eso, si tú no haces, tú sales de ingeniero, por ejemplo, y te van a pagar 1.200.000, si usted no lo hace, hay 500 afuera esperando. Para el empresario es mucho mejor, porque dice: no, yo le pago lo menos posible, pero se hace el mismo trabajo. Pero para la persona que sale de una universidad es mucho más difícil, porque la persona no solamente invirtió dinero, sino también tiempo en educación. Muchachos, yo les quiero decir algo y quiero aclarar algo.
Yo no estoy en contra de que la persona estudie una carrera universitaria, lo puede hacer si le apasiona, o sea, si realmente le gusta eso, hágalo, pero si su economía la deja solamente en eso, ahí es donde sí vamos a estar en problemas, porque de eso es de lo que les vamos a hablar, porque probablemente en un futuro vayan a haber cosas que reemplacen ese empleo que tú tienes. Entonces, el hecho de que tú te gradúes hoy en día o que hagas una especialización no te garantiza que vas a tener un excelente empleo. Bueno, les voy a dar unos apuntes de por qué ya cambió el empleo, y son unos apuntes, muchachos, de una persona que estuvo investigando muchísimo tiempo sobre para dónde iba la economía, para dónde iban las empresas, y esto que les voy a mostrar se escribió hace ya más o menos 19 años, un poco más, 19 años. Eso que esta persona escribió, que se lo saqué a las notas de un libro de un amigo que me lo recomendó, es lo que hoy en día está pasando. Entonces miren, en época de prosperidad económica histórica se realizan despidos y reducciones sin precedentes. ¿De pronto han visto esa realidad alguna vez? Que hayan empresas grandísimas que hagan despidos masivos de 1000, de 2000 personas, de 500 personas, de muchísimas personas. ¿Sí o qué? Que sí. Las compañías reducen beneficios tradicionales, tales como la cobertura en salud, y les dicen a sus empleados que la busquen por su cuenta. ¿Han visto esa realidad? Que ya todo es como contratista, que ya las personas son las que pagan su salud por su propia cuenta. Además de eso, las empresas estarán tercerizando más funciones que nunca antes para evitar los costos fijos de trabajadores de tiempo completo. En muchos casos solo lo contratarán a usted como contratista independiente. ¿Ven esa realidad hoy en día o no? Se ve mucho, ¿sí o qué? La realidad en que un empresario ya no quiere tener nada que ver con el empleado porque tiene una carga pensional y prestacional demasiado alta. Entre menos tenga que ver con el empleado, para el empresario es muchísimo mejor. La manía de las fusiones empresariales recién ha comenzado. ¿Y cuándo han visto, muchachos, que en una fusión se incremente el número de empleos? Yo creo que es muy difícil, antes se quita. Y les doy un dato, pues es un dato que no sé si es verídico, pero ayer haciendo una presentación del negocio alguien me dijo, yo le decía a esa persona, yo trabajaba en una compañía de telecomunicaciones, y esa persona me dijo, pero es que esa compañía ya desapareció, o sea, ya esa compañía desapareció. Pero ¿cómo así? O sea, a mí es como si me hubieran contado que EPM hubiera desaparecido, porque era una empresa para la cual yo trabajé, y yo dije, pero ¿cómo así que desapareció? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque una fusión empezó a acabar con absolutamente toda esa compañía, y ya la otra compañía se la tragó por completo. La población está envejeciendo. Es probable que pronto los profesionales pasen más tiempo retirados que en actividad. Esto lo saqué de un libro que se llama Los Nuevos Profesionales. Miren, muchachos, esto se escribió hace 19 años, y hoy en día eso es lo que está pasando. Y eso se escribió para una economía mundial basada en la economía de Estados Unidos, que es un país desarrollado, es un país en donde hay un desarrollo mucho más grande que probablemente el que hay acá. Y si se lo escribió hace 19 años y hoy en día está pasando, ahí qué va a pasar en un futuro, muchachos. Este libro habla del network marketing como la industria de mayor relevancia en esta nueva economía, y dice estadísticamente por qué pasó. Muchachos, yo sé que afuera hay mucha gente que opina acerca del tema. Afuera hay muchísimas personas que dicen, ah, sí, eso, como despectivamente. ¿Alguno de pronto le ha pasado? O lo ha dicho. Yo también lo dije alguna vez, despectivamente, pero es porque no tienen la información. Jamás se han leído un libro, y este libro tiene estadísticas muy serias de muchísimos años de hacia dónde va la economía, y fue escrito por una persona que tiene doctorado en administración de empresas de la Universidad de Harvard. Entonces es una persona que es totalmente coherente. A veces hay personas que por el mismo ego de la educación, porque la educación, muchachos, a veces, o la formación que nos dan en las universidades, nos aumenta el ego. Yo cuando salí de ingeniero tenía el ego muy alto, porque yo salí de una universidad muy prestigiosa, una universidad pública en donde nos presentamos 3000, pasamos 60 y nos graduamos 6.
Entonces me ponían unas materias que eran supremamente difíciles, o sea, muy difíciles. Yo tenía que trasnochar, sacaba unas fórmulas como para construir una nave espacial, o sea, un montón de cosas que yo hoy en día pues lastimosamente no aplico. Me ayudó mucho para desarrollar la lógica, pero hay cosas que no se aplican. Y cuando yo salí de esa universidad, ya como ingeniero, adivine dónde tenía el ego, en las nubes. Lo tenía en las nubes porque venía de esa universidad, porque ya me quería comer el mundo como ingeniero, pero salí al mercado y ya viene que me ofrecieron 1.200.000. ¿Han visto esa realidad? Entonces ahí la autoestima se me empezó a bajar un poquito, porque yo dije, pero ¿cómo así? Si yo soy ingeniero de tal universidad, no sé qué. La autoestima se me empezó a bajar, porque salí a un mercado en donde ya es más difícil ese tema del empleo. Hay muchas personas, muchachos, que cuando están saliendo de una universidad, estudiantes sobre todo, a veces lo he visto, que tienen el ego muy alto, que miran esto como, ay, sí, ese negocito, como que les da pena, como que dicen, no, pero es que yo verme ahí, como hablando con la gente. E incluso también le pasa a las personas que tienen puestos altos en empresas. ¿Por qué? Porque los cargos también te ayudan a subir el ego. Director, gerente administrativo de no sé qué, gana 1.600.000, pero tiene el ego por acá porque es director administrativo de yo no sé qué. Y hablan con la papa en la boca y dicen, no, es que ese negocito es muy chiquito, pero es porque nunca han sido educados. ¿Saben cuál es el problema, muchachos? El problema no es el cargo, no es el salario, no es lo que se gana, no es nada de eso. El problema es tener el vaso medio lleno. Ese es el problema. Porque el peor estado en el que puede estar un ser humano es tener el vaso medio lleno. Porque nada de lo que tú le vas a enseñar le sirve. Si tú le vas a hablar de este negocio, como tiene tanto ego, no es capaz de recibir esa información. Pero si hay personas que hoy tienen la humildad de dejarse enseñar y de aprender, de tener el vaso medio vacío para que esta información le llegue, son personas que probablemente van a construir cosas muy grandes. Pero quien está en estado de llenura, va a ser muy difícil que sobrepase esa capacidad que hoy en día tiene. Y cuando llegue la crisis a su casa o a su hogar, esa persona ahí sí va a tener la humildad, porque está porreadito, de decir, ay, ahora sí, ¿cuál es que era ese negocio que me ayudaba a tener ingresos adicionales? Y ahí sí va a ser más difícil de construir, porque los seres humanos estamos acostumbrados a correrle a las urgencias y no a las oportunidades, muchachos. Ahora, ¿por qué va a haber un cambio radical en el empleo en el siglo XXI? Hay cosas que yo sé que ya hemos visto, pero se los quiero explicar. Reducción de capital humano por tecnología. Como les decía antes, los avances tecnológicos tenían un cambio de mucho tiempo, es decir, había un avance tecnológico y había como un lapso de 20 años para adaptarse a ese cambio tecnológico. Hoy en día hay cambios tecnológicos cada 18 horas. Entonces, ¿cómo hace uno? Ahora, ¿qué pasa con los empresarios, muchachos? Los empresarios son los que necesitan de los empleados. Estamos bien hasta ahí, que eso lo hablamos ahorita. Pero ¿qué pasa hoy en día con los empresarios grandes? Están reduciendo capital humano por tecnología. Adivinen por qué. Porque yo a la tecnología no le tengo que pagar prestaciones, no le tengo que pagar vacaciones, no tengo problemas como interpersonales, no se jubila, si se enferma no hay que pagar la incapacidad. O sea, tiene un montón de beneficios, sobre todo en la parte financiera, que a un empresario le ayudan mucho. Es decir, en muchos de los procesos que se gestan en la empresa, una máquina puede ser mucho más rápida que una persona. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Lo que pasa con esto es que un empresario siempre va a querer aumentar su utilidad, porque el empresario quiere generar más en su empresa, la mayoría. ¿Cómo lo hace? O vendiendo más o reduciendo costos. Y la tecnología, lastimosamente, muchachos, a mediano y a largo plazo, es mucho más rentable que un ser humano. Y lo hemos visto en muchas realidades. Yo sé que más de uno conoce los cajeros electrónicos que ya reciben dinero, ¿sí o qué? Ya más de uno ha visto en las cajas o en los parqueaderos que ya no hay personas, en las cajas de incluso algunos almacenes de cadena ya no hay personas. O sea, es una pantalla en donde tú simplemente registras los productos, pagas con tu tarjeta o con efectivo y ya, no necesitan una persona. Incluso hay entidades financieras que hoy en día, muchachos, tienen sucursales de prueba donde solamente hay uno, máximo 2 asesores. El resto
son pantallitas en donde usted puede sacar su crédito por una pantalla, en donde usted puede sacar una tarjeta de débito por una pantalla, en donde los costos fijos de trabajadores, de capital humano, se reducen a un 1000%. Muchachos, una máquina puede trabajar 24/7. Y hay algo más poderoso que esto de la tecnología y se llama la inteligencia artificial. La quise poner acá porque es algo en lo cual los seres humanos como que todavía no entendemos esa parte. Yo que soy ingeniero electrónico, por eso quiero explicarles un pedacito de lo que es esto, un pedacito. ¿Qué es la inteligencia artificial, muchachos? Es como se dice, es una inteligencia que es artificial, es decir, que se aprende. Una inteligencia artificial es inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Ya lo entendieron? ¿Listo? Ya, pasemos, siguiente. Ay, hombre, tan avispadito, ¿no? Bueno, es una inteligencia que no se produce por el ser humano, sino que es una inteligencia aparte, sino que no encontré la palabra en ese momento. Es una inteligencia aparte que lo produce una máquina. Ahora, ¿cómo tiene la capacidad esa máquina de aprender como un ser humano? Tiene la capacidad a través de algo que se llaman redes neuronales, que son cosas que tienen, es como un software que tiene la capacidad de ir aprendiendo a medida que va entendiendo procesos, es decir, que va capturando datos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Alguno conoce Google Now? ¿Saben qué es eso? Es como el Siri de Android, es decir, es algo que es como un asistente en un celular, donde usted le dice, programa esta cita tal día, y él le pone en el calendario esa cita. Llámame a tal persona y él le llama a tal persona. Ahora, ¿cómo hace hoy en día Google Now a través de la inteligencia artificial para calcular procesos? Usted le puede decir a Google Now, el que va a salir en unos años, usted le puede decir, necesito que me programes esta cita en tal consultorio, en tal cosa. Adivine qué hace Google Now. Llama a esa... Estoy haciendo propaganda y no me están dándole propaganda. Bueno, llama a ese consultorio y cuando llama tiene la capacidad de interactuar con la persona, o sea, con la recepcionista o con la secretaria o con la persona que esté atendiendo. Interactúa, le dice, necesito una cita para tal y tal cosa. Pues no habla en paisa, habla como más. Pero necesito una cita para tal día, tal hora. Y si la persona le dice, no tengo cita para ese día, el mismo software es capaz de interactuar con la persona y sacar una cita en otro espacio. Y adivinen qué es lo más potente, que la persona que recibió la cita ni siquiera se da cuenta que es una máquina, cree que es una persona. Y yo sé que uno dice, ay, ¿cómo así? En serio, eso existe, eso no eran las películas. No, muchachos, hoy en día existe eso. Por eso hay software que reemplazan humanos. Por eso hoy en día casi todas las profesiones en los avances tecnológicos ya pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial o por máquinas o por tecnología. Y hay otro fenómeno que se llama la globalización, que es simplemente tener libre comercio entre muchos países. ¿Cómo afecta la globalización en la parte de pronto del empleo? Que nosotros ya no estamos compitiendo con empresas de Taiwán, con empresas de Urabá o de la costa o de Bogotá, sino que estamos compitiendo con asiáticos. Los asiáticos son muy tesos, ¿sí o qué? Son personas que tienen un desarrollo tecnológico, una capacidad impresionante. Competimos con empresas de Estados Unidos, con empresas de muchos otros países, en donde, les pongo un ejemplo, fabricar una camisa acá vale X dinero, vale 10.000, pero en China vale 2.000 pesos e incluso traída acá. Entonces es muy difícil competir contra mercados extranjeros. ¿Qué pasa con el empleo? El empleo está migrando para los países que están más desarrollados. Es decir, ejemplo, en China hay China se adueñó de la parte de manufactura a nivel mundial. Es donde la manufactura es mucho más barata y por eso las grandes empresas están comprando todo allá. Los call centers están migrando todos a la India. Cuando usted llama a una aerolínea o a X empresa, ya no le contestan de ese país, sino que le contestan de la India. Lo mismo la producción del software. Entonces los empleos están empezando a migrar para las economías que son más sólidas en esa parte donde es. Ahora, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Miren, esas empresas grandes tienen la capacidad de quebrar a las empresas chiquitas. Y voy a hablar de este país. La carga tributaria para los empresarios chiquitos es igual que la carga tributaria para los empresarios grandes.
La parte tributaria te cobra por las ventas y no por la utilidad. Es decir, que si tu empresa está haciendo, vende bien, pero no alcanza a generar utilidad, igual te cobran los impuestos. Ahora, los grandes tienen capital ilimitado para sobreponerse a sus impuestos y tienen la facilidad de llevar sus productos a un precio tan bajo, incluso yéndose a pérdida unos años, que quiebran a las empresas chiquitas, les compran su empresa y se quedan prácticamente con el monopolio. Ahora, esos empresarios grandes sí tienen la capacidad de poner tecnología en sus empresas. Y como tienen la capacidad de poner tecnología, adivinen qué pasa con el capital humano. Se va. Muchachos, eso es una realidad. O sea, en 5, 10, 15 años van a ver, las empresas grandes se van a comer a muchas empresas chiquitas. No digo que todas, pero a muchas sí. Esas empresas grandes sí van a tener la capacidad de poner muchísima tecnología, inteligencia artificial, para reducir costos por capital humano. Y aquí quiero hacer un énfasis, muchachos, y es que hay algo importante. Y es que cuando uno entiende todo esto, se da cuenta que va a haber en un futuro algo que se llama crisis. Porque yo sé que ya no he hablado mucho de eso, pero ¿por qué va a haber crisis, muchachos? Les voy a poner este ejemplo, miren. De aquí a 30 años se van a graduar la totalidad de profesionales, como ya les dije. De aquí a 10 años, el 47% de las profesiones ya van a ser obsoletas. Pero los empresarios, que son los que necesitan de los empleados, están cambiando el capital humano por tecnología. Es decir, el empleo no se va a acabar completamente, pero sí va a haber una reducción significativa. En 5, 10, 15 años va a haber muchísima gente que estudió algo, que tiene una carrera universitaria y que probablemente va a tener desempleo o va a estar haciendo otra cosa, va a estar montando un negocio o va a estar manejando en X empresa un carro, o sea, va a estar prestando otro tipo de servicios diferente a la profesión que tiene. Las personas, como estamos en una sociedad de consumismo, los bancos muchas veces les prestan vivienda, les prestan para carros, para tener un estilo de vida alto, pero en 5, 10, 15 años esas mismas personas se pueden quedar sin empleo o su sueldo o su economía verse reducida muchísimo. ¿Qué va a pasar con esas personas? No van a tener el dinero suficiente como para soportar todas esas deudas que tiene por el consumismo. Y pregúntense ustedes, muchachos, miren en su entorno, ¿qué personas tienen deudas? ¿Qué personas están quebradas? Es más, de los empresarios, ¿a cuántas personas que usted le presenta están ya reportadas? Muchísimo. Si dicen algo es porque les ha pasado mucho. Muchachos, muchísimas personas están endeudadas. De hecho, a veces dicen, no, pero es que la gente afuera está endeudada. ¿Y está endeudada por qué? ¿O está en crisis financiera por qué? Porque viene apostándole un modelo del siglo XX, muchachos. Obviamente, cuando las personas empiezan a ver este modelo económico, adivinen qué pasa. Dicen, eso tan bueno no dan tanto, sí será eso verdad, pero yo los entiendo porque ellos no fueron educados con esta economía, ellos fueron educados no todos nosotros fuimos educados en la economía anterior, por eso nos cuesta tanto trabajo creer que esto sí es cierto, por eso nos cuesta tanto trabajo decir, ¿será que ahí sí pagan también? ¿Y de dónde sale la plata? Y uno es como todo escéptico, todo cuestionador con el tema, porque uno viene con las creencias del sistema tradicional. ¿Por qué? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Eso ya lo sabemos. Es decir, que cuando usted empieza a crecer, adivine qué le dicen sus papás. Tiene que ir a estudiar. Si usted no va a estudiar, usted no es nadie en la familia. Usted tiene que ser alguien. Para ser alguien tiene que estudiar una carrera universitaria. Pero no nos damos cuenta que hay nuevas economías, que hay nuevos cambios tecnológicos, cambios en el conocimiento, que nos van a llevar a tener una economía estable en un futuro o a simplemente seguir apostándole a lo que había en el siglo XX, que ya cambió y que hoy en día tiene muchas familias en crisis. Ahora, el network marketing surge como el modelo económico y el modelo de negocio más atractivo del siglo XXI, y eso lo dice también ese libro. Creo que puse la diapositiva después, pero está bien. Ahora, ya sabiendo, muchachos, que en unos años probablemente va a haber crisis, pues no es por asustarlos ni nada de eso, simplemente es información. Esta información, yo sé que más de uno dice, pero este man, ¿por qué me dices así? ¿Por qué es tan pesimista? No es pesimista, muchachos, simplemente es lo que hay en este momento, o sea, es lo que está pasando, lo que viene pasando hace unos 19 años que se escribió ese libro, y es lo que va a seguir pasando. La decisión es,
¿Yo quiero quedarme con esa información o yo realmente quiero salir a salvar vidas? Porque mucha gente va a estar en crisis, mucha gente va a estar afuera pidiendo a gritos una oportunidad, y usted tiene hoy la oportunidad de cambiar esa realidad a esas personas. Ahora, ¿cómo funciona la nueva economía? Entonces, esta es la empresa, surge una empresa tradicional que implementa procesos tecnológicos. Lógicamente las empresas pues no se van a acabar, van a necesitar producir cosas, solo que hay un cambio en el tema de tecnología, y esas empresas necesitan posicionar un producto en el mercado, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Este eres tú, ¿te pareces o no? Está un poquito lejoncito. Bueno, este eres tú, y aquí hay un mercado. ¿Quién es este mercado, muchachos? El entorno de cada uno, el entorno de cada una de las personas que hay afuera. Ahora, ¿qué dice la nueva economía? Tú, que conoces este mercado, que es un mercado natural tuyo, lo que vas a hacer es conectar este mercado con la empresa y con el producto. Ahora, cada vez que ese mercado consume ese producto en esa empresa a ti te paga. Eso, así funciona la nueva economía. Tú vas a conectar un mercado natural con una empresa, y por esa conexión y ese consumo de ese mercado, esa empresa te va a pagar un porcentaje de ese consumo. Si este mercado consume mucho, adivine qué, a usted le pagan mucho, a usted le pagan mucho. Si ese mercado consume poco, te pagan poco. Ahora, les voy a explicar un ejemplo de una empresa que nació con la nueva economía y que también tiene mucho que ver con esto. No quería poner el nombre, pero no encontré el otro loguito. Bueno, ya saben cómo se llama. Listo, es una empresa de transporte. En este momento es la empresa de transporte más grande del mundo. Y adivine qué, muchachos, no tienen un solo vehículo. Los vehículos son de las personas, es decir, no tiene que pagar empleados, no tiene que hacer mantenimiento de los vehículos. O sea, se apalanca de plataformas que funcionan también en red. ¿Qué le costaría a una empresa de transporte poner carros en todo el mundo y pagar empleados y pagar infraestructura? Mucho dinero, ¿sí o qué? Esta empresa renta sobre cada carrera que se hace en la faz de la tierra y sin tener un solo vehículo. Todas las carreras que se hacen sobre la plataforma, lógicamente. Ahora, ¿en qué negocio de pronto nosotros caímos, entre comillas caímos, y que no nos dimos cuenta? Aquí estás tú, el mismo orejoncito, y aquí tienes tu mercado natural. Adivinen qué pasó cuando una persona empezó a utilizar la plataforma. Empezó a recomendarla. Digo, esto es mejor, pues en muchos casos pasó, esto es mejor que este transporte, por esto y por esto, te llegan a la casa, sale más barato, no sé qué. Usted lo recomendó sin darse cuenta, o sea, usted lo empezó a recomendar. Adivine qué hacía la plataforma. Adivine qué hacía la plataforma cuando usted le ayudaba a ganar un mercado, le daba viajes gratis, ¿se acuerdan? Que usted como que recomendaba la aplicación y le daban viajes gratis. Entonces el usuario, ¿qué decía? Brutal, o sea, yo recomiendo esto y me dan unos viajes gratis, me voy gratis para tal parte, me voy gratis para tal otra parte, y nosotros contentos, pero sin darnos cuenta, le ayudamos a este monstruo a ganar un mercado gigante, y este monstruo nos dio viajecitos gratis, pero adivine quién renta sobre cada carrera en la faz de la tierra, sobre la plataforma, este monstruo. Es decir, él se quedó con el mercado y a ti solamente te dieron unos viajecitos gratis, y uno queda contento, obvio, pues gratis, ¿sí o qué? Ahora, quiero decirles algo, y es que aún así siendo una plataforma muy potente, aún así uno diciendo, Dios mío, qué negocio tan berraco, que hoy en día todo se está moviendo así, no solamente Uber, Airbnb, que es la de casas, pues la de hoteles, Rappi, que ya sabemos cuál es, o sea, perdón por mencionar esas marcas, pero es para que tomemos el ejemplo acá. ¿Qué pasa, muchachos? Que este mercado se puede ir, ¿Por qué se puede ir? Porque como el producto se puede sustituir, solo voy a tocar eso, yo sé que ya lo hemos hablado en algunas partes, pero el producto como se puede sustituir, puede llegar otra persona que dijo, qué negociazo, y dice, yo más bien, ya conocen el logo, lo han utilizado también, ya cambiaron de playa, yo también voy a ponerte lo mismo, es que qué negociazo. Y es más, usted pone el precio de Bello a Sabaneta 3.000. No ha pasado, ¿cierto? De Bello a Sabaneta 3.000 y alguno me lleva. Entonces, ¿qué pasó con esos usuarios o con ese mercado? Empezó
a irse para la otra plataforma porque usted es el que pone el precio. Igual lo van a llevar, entonces el usuario que dice, no, yo me voy, pues si me sale más baratico me voy para allá. ¿Sí o qué? Entonces se puede sustituir. Por eso esta empresa tiene que poner estrategias muy difíciles de marketing para sostener no solamente a los usuarios, sino también a los conductores, porque al haber desabastecimiento de usuarios, de personas que piden el servicio, se van para otro lado. Y como se van para otro lado, entonces los conductores también se van para otro lado y dejan de usar la plataforma, dejan de conectarse. Entonces cuando usted lo pide, se demora 20 minutos en llegar. Entonces el servicio pierde valor. Llega otra, que se llama, ya sabemos cuál. Este es el logo de una empresa que se llama Cabify. Y esta otra que ha salido, que está hoy de moda, ¿sí o qué? Que mucha gente la ha utilizado, porque lo que hace esta empresa es darle bonos a los conductores. Tú pagas un valor más chiquito, pero ellos le pagan el resto de la carrera inicialmente. Y ahí viene, ¿qué hace todo este mercado? Se va porque el producto se puede sustituir, muchachos. Solamente con eso chiquito, el producto se puede sustituir. Ya ese mercado se puede ir a obtener ese producto en cualquier otra parte. Ah, que es que este jabón sirve para que no, yo en el supermercado también lo puedo comprar. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tenemos en las manos, muchachos? ¿Y por qué es tan potente en la nueva economía? Y yo ya lo hemos hablado, pero hoy quiero enfatizar solamente en esa partecita. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una empresa que ya sabemos que tiene un músculo financiero muy amplio, que es libre de deudas, que vende muchísimo dinero, que nos pone absolutamente todo, una empresa seria. Aquí estás tú, el mismo, y acá hay un mercado. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho con las otras cosas, lo mismo, o sea, vamos a conectar ese mercado con el producto y con la empresa. Ahora, cada vez que ese mercado le consume a la empresa, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a ganar un porcentaje, según el plan de compensación, el 50%, imagínense eso. Es decir, que es como si tú fueras dueño de alguna de esas plataformas o socio de alguna de esas plataformas que te mostré ahorita de transporte, y si tú le recomiendas un viaje a una persona, todos los viajes que esa persona de por vida haga en esa plataforma, a ti te van a pagar el 10% de ese viaje. Es decir, tú puedes estar paseando, esa persona hizo un viaje aquí y le valió 20.000, a ti te pagan 2.000 pesos, pero de por vida cada que esa persona siga consumiendo esos viajes. ¿Les parece un negocio interesante o no? Muy interesante, pero aquí tenemos uno mucho más poderoso que ese, muchachos. Obviamente esas empresas de transporte no te van a compartir el 10% sobre cada carrera, porque ese es el negocio de ellos. Pero aquí tenemos algo más interesante, y es que a nosotros sí nos van a compartir un porcentaje del consumo del producto que todo este mercado haga de por vida. Si ese mercado consume mucho, a mí me pagan mucho. Si ese mercado consume poco, a mí me pagan poco. ¿Qué es lo interesante? Que este mercado se hace en red. Eso es lo más interesante, porque yo le puedo recomendar esta oportunidad a una persona y esa persona puede tener un consumo mínimo, pero si a través de esa persona llegan 5, si a través de esos 5 llegan 10, 20, 30, 40, 100, 200, o sea, si a través de la persona, del entorno, llegan miles de personas, sobre esas miles de personas a ti te van a seguir pagando un porcentaje, es decir, vamos a seguir rentando de por vida. Ahora, ¿por qué es de por vida? ¿Y por qué no pasa lo que sucede con el mercado anterior? Porque este producto no se puede sustituir, nada más por eso. Es un producto que no se puede copiar. O sea, la empresa tiene la propiedad intelectual sobre el producto. Y les voy a hacer un resumen porque sé que aquí hay personas que apenas están conociendo la oportunidad. Del Ganoderma Lucidum, que es el producto de la empresa, del Ganoderma hay 70 variedades. Una es Ganoderma Lucidum. Del Ganoderma Lucidum hay 200. De las 200, el fundador tiene la patente sobre la fusión de las 6 más potentes y sobre la reproducción masiva y orgánica de ese super hongo, y tiene también la propiedad intelectual o el secreto industrial del extracto 100% soluble en agua, que no tiene olor, no tiene color y no tiene sabor. ¿Para qué es eso? Para que cuando usted tome el café, usted diga, ¿sí será que esa vaina tiene el hongo? ¿No les ha pasado a algunos? Que les preguntan, venga, yo voy a investigar a ver si eso sí tiene el hongo. ¿Saben por qué pasa eso? Porque el fundador tiene una fórmula tan poderosa que usted ni se da cuenta que eso tiene el extracto del hongo ahí. Eso le sabe al mismo café, al mismo chocolate, a todos los mismos productos. Entonces es demasiado potente, o sea, es demasiado poderoso, porque
Cuando estas personas, a nivel de alimentación, porque sabemos que el hongo es considerado uno de los alimentos con mayor aporte nutricional en la historia de los seres humanos, cuando este superalimento le ayuda a todas estas personas a tener un mejor estilo de vida, a empezar a generar cambios en su organismo a través de la excelente alimentación, cuando realmente le funciona a una persona, o sea, cuando realmente le sirve el producto, ¿ustedes creen que esa persona va a dejar de consumirlo? Probablemente no. Si realmente le funciona, no lo va a dejar de consumir. Ahora, si a esa persona le ofrecen otro producto en otra empresa que es más cremosito, que es más rico y que es más barato, ¿ustedes creen que esa persona se va a otra empresa? No. ¿Por qué no se va para otra empresa? Porque la otra empresa no le va a ofrecer esto, que es el producto de nosotros, y tampoco lo puede copiar. Muchachos, el mercado que estamos creando acá es un mercado para toda la vida, es algo que no se puede sustituir. Cuando yo fui consciente de eso, yo dije, estoy sobre bases sólidas, porque si nadie me puede copiar esto, pues es imposible que esas personas, si realmente el producto tiene un beneficio en el tema de alimentación y le ayuda a cambiar su estilo de vida, pues nunca lo va a dejar de consumir, muchachos, así no es el negocio. Ahí está la clave de lo que vamos a construir acá y que tiene bases sólidas. Ahora, para yo poder construir ese mercado, pues yo me tengo que volver un profesional desarrollando o tomando ese mercado. Yo con habilidades básicas y simples de recomendar el producto, la oportunidad, pues yo puedo construir un mercado interesante. Pero si yo quiero construir algo, un legado, algo que quede por generaciones, sí me tengo que volver un profesional. ¿Cuál es el tema? Que afuera no le enseñan a uno eso. Por eso cuando uno llega acá, a pesar de que ser profesional no es algo difícil, pues a veces a las personas les cuesta un poco. ¿Qué hay que desarrollar? Y lo voy a pasar de manera sencilla porque sé que ahorita viene un entrenamiento espectacular, y es, número uno, desde el hacer, para ser un profesional, desarrollo de habilidades básicas. Aquí hay un pensum, solamente son 7 materias. Usted se vuelve profesional en eso, la hacen. Un pensum de una carrera normal son como 90 materias, o sea, es un montón de cosas. Llevar un socio nuevo a ganar. Si alguna persona confía en ti, enséñale lo mismo que tú ya sabes a él para que él también gane. También es simple. Duplicar a su equipo, es decir, enseñarle a más personas a hacer lo mismo que tú ya sabes hacer. Llevar a un equipo a ganar, a todas esas personas, fuera de enseñarles, pues las llevas a ganar. Y llevar a líderes de organizaciones o de equipos a construir una gran organización. Ya luego, cuando tu equipo crece, vas a empezar a tener equipos de trabajo que son liderados por algunos líderes, valga la redundancia, y tú los vas a enseñar a ellos lo mismo que ya hiciste para llevar un equipo a ganar. Ellos también van a hacer a su vez lo mismo, y a su vez lo mismo, para que esa organización sea escalable en el tiempo y se pueda multiplicar. Ahora, construir un mercado importante ya siendo profesional desde el ser, se desarrolla algo que se llaman habilidades blandas, que es lo que hoy en día está mandando la parada en el mundo tradicional también. ¿Por qué habilidades blandas? Porque esto generalmente no lo enseñan en las universidades. ¿Qué es? Trabajo en equipo, saber trabajar con otras personas. Muchas veces somos demasiado individual, no queremos y no lo que nosotros hacemos. Hay que desarrollar esa capacidad. Liderazgo, comunicación efectiva, es decir, saber comunicar el negocio. Muchachos, para mí, una de las cosas más complicadas de este negocio es saberlo comunicar. Porque nosotros tenemos la información, sabemos que es un negocio impresionante, sabemos que es la industria de mayor relevancia en el siglo XXI, pero cuando hablamos con alguien, como que eso nos olvida, o no sabemos expresárselo, o nos da rabia, o nos da pereza, o algo, pero que no sabemos cómo decirle. Incluso yo sé que a muchas personas les puede pasar que usted le habla a la persona, le dice que hay una oportunidad de ayudarle en esto y en esto, y la persona dice, uy, sí, me interesa, pero cuando le presenta la servilleta ya no le interesa. Y uno queda como así, si antes ahí es donde le debería interesar. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Es por la habilidad de comunicarse con la persona. Y la comunicación, solamente el 10% es lo que tú dices, y el otro 90% es cómo te comportas, es decir, las expresiones que ven en ti. Es un tema corporal que el otro nota. Para eso se tiene que expresar seguridad. Inteligencia emocional, ya lo hemos hablado mucho también, es sobreponerse a la frustración, es simplemente saber que no todas las personas te van a decir que sí, porque no todos están preparados para recibir esto y no todos tienen la humildad para desarrollarlo.
mentalidad empresarial. Como la mayoría de nosotros fuimos educados para ser empleados, porque fuimos a un sistema educativo que ya sabemos que lo crearon los empresarios para tener personas en sus fábricas o en sus empresas, pues la mentalidad de nosotros no es la del empresario, la mentalidad de nosotros normalmente es la del empleado. Entonces hay que desarrollar esta mentalidad. El empresario sabe que si no hace nada, no gana nada. En cambio el empleado normalmente, así no gana nada en el día, igual le van a pagar el sueldo. Por eso cuando llega acá piensa que el negocio se va a hacer solo y que no hay que hacer nada y que eso se multiplicó solo. Y ahí es donde falla la mayoría de personas. Como es una empresa, como es montar una empresa, lo que vamos a hacer, pues a través de ese apalancamiento, es construir nuestra propia empresa, nuestro propio mercado, apalancado de un monstruo, en donde no tenemos que asumir el riesgo del crecimiento de ese monstruo. Y la capacidad de soñar. ¿Por qué digo la capacidad de soñar? Porque normalmente dentro del sistema en el cual estamos, la capacidad de soñar se ve mutilada, es decir, empezamos a soñar muy bajito. Yo quiero que le pregunten a los papás de ustedes o a personas que conozcan ya mayores si tienen esa capacidad grande de soñar. Probablemente se empezó a ver limitada cuando entendieron que la vida no era tan fácil dentro del modelo del siglo XX, es decir, cuando entendieron que ganarse la plata o el dinero afuera era muy difícil. Usted salía, se gana X salario y para sostener a su familia prácticamente le alcanza para sobrevivir, porque cuando se endeuda comprando la casa, el carro, viajes que también se puede dar, pues queda muy llevado en temas financieros y por eso la capacidad de soñar se empieza a anular. Pero con este negocio podemos volver a retomar la capacidad de soñar y sobre todo dejar de movernos por necesidad, sino por un sueño, porque la mayoría de personas llegamos a este modelo de negocio moviéndonos por una necesidad. Pero acá este modelo es tan potente que te ayuda otra vez a tener capacidad de soñar, a moverte por un sueño y a lograr sueños que quizás nunca has soñado. Vuelvo a la pregunta inicial. Si tuvieras información clasificada de que algo va a ocurrir, ¿te quedarías callado o correrías a avisarle a toda tu familia? Ustedes ya tienen información. Yo digo clasificada porque solamente nosotros lo sabemos, la mayoría, el 99% de las personas no tienen esta información, pero ustedes ya saben lo que va a pasar con la economía, ya saben con lo que va a pasar allá afuera, ya entienden para dónde va. ¿Ustedes se quedarían callados o le dirían esto y salvarían vidas? Muchachos, es cuestión de responsabilidad, o sea, no es cuestión de una opción, hay que salvar muchas vidas, porque cuando la gente afuera esté pidiendo a gritos una oportunidad, cuando la gente afuera la reemplacen por una máquina, por un software, cuando la gente afuera, su profesión, la profesión que hizo se vuelva obsoleta, o incluso se especialice tanto, haga maestría, doctorado, que ya no lo reciben en ninguna parte y lo único que puede hacer es volver a dar clase en la universidad, ahí en ese punto es donde la gente va a correr a gritos por una oportunidad. Por eso es cuestión de responsabilidad con la sociedad, hacerlos partícipes para que su economía se mantenga estable en los próximos años, con información, y que todos sean y seamos, sobre todo nosotros, conscientes para poder llevar esa información de por qué no es una opción, sino es una prioridad desarrollar este negocio de manera profesional. Muchísimas gracias. Increíble la información que podemos recibir por un pequeño costo, pero de un altísimo valor. Y hoy estamos ante un sistema educativo que nos permite formarnos para las oportunidades. Y